¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al informe semanal para la segunda semana del mes de mayo de los mercados de divisas, commodities e índices bursátiles. Bueno, nos encontramos en el gráfico semanal del euro. Observamos que esta semana la semana anterior nos ha dejado una shooting star, una early reverse, una señal temprana que nos indicaría que el precio probablemente podría venir a realizar una caída de proporciones importantes. Cabe resaltar que se encuentra en la parte superior de esta consolidación, entonces es una señal bastante interesante, lo que nos indicaría que es muy probable que este señal podría ser el máximo más alto de toda esta subida que comprende de este mínimo a este máximo, y que se podría venir nuevamente un movimiento a la baja bastante importante. Entonces hay que estar muy atentos a esta situación. En gráfico diario observamos cómo el precio vino a buscar esta zona, la rupturó, pero fue incapaz de mantener los precios en la parte superior y se devolvió. Ahora el escenario ideal sería, para buscar ese escenario bajista, que el mercado rebotara, hiciera un rebote de gato muerto, nosotros lo llamamos así, que sea incapaz de realizar un máximo más alto y que posteriormente cayera con bastante fuerza para así buscar objetivos bastante importantes. Ese sería el escenario para esta semana, un pequeño rebote y luego buscar ese movimiento a la baja importante. Cabe resaltar que el mercado en muchas ocasiones no realiza ese tipo de movimientos, sino que sigue derecho. Vale aclarar ese tipo de situación, pero es muy probable, muy probable que el mercado ya haya encontrado máximos en esta zona. En el gráfico de 4 horas se observa cómo el precio ha retrocedido fuertemente el último movimiento impulsivo al alza. Este es el retroceso y más aún con más fuerza que la subida. Eso es bien importante. Y por ahora el mercado aparentemente está siendo atraído por esta línea de aceleración que encontramos acá. Y probablemente acá en esta zona puede realizar el tipo del rebote de gato muerto que nosotros estamos esperando para luego venir a rupturar esta zona importante para el precio y generar ese movimiento a la baja. La libra esterlina, por su parte, en gráfico semanal, habíamos dicho que se podría presentar un fuerte rebote en esta zona dado a este nivel que se encontraba, ¿sí? Y el mercado ha venido a realizar una vela de mucha volatilidad la semana anterior, una vela de 400 pips aproximadamente, indicándonos que efectivamente esta zona es una zona fuerte de resistencia. Gráfico diario, observamos cómo el precio ruptura este nivel de resistencia importante, ¿sí? Ruptura este nivel de resistencia importante y efectivamente el precio es incapaz de realizar nuevos máximos acá, de sostenerlos y genera un envolvente bajista en esta zona muy importante. Cabe resaltar que esta señal amenazó seriamente el patrón del hombro cabeza a hombro que habíamos dicho que se podía generar en gráfico diario, pero también advertíamos el riesgo que podría generarse dado que se encontraba una zona bastante importante. Para que se invalide ese patrón de cambio hay que esperar a que el mercado venga y cierre por debajo de este nivel. Sí, pero por la información que nos ha suministrado en estos momentos este instrumento, vale decir que es muy probable que el mercado vuelva a realizar un nuevo intento de búsqueda de máximos y algo similar con lo que pasó con el euro. Realiza el fallo respectivo acá, incapaz de realizar un máximo más alto, un gato muerto, y acá efectivamente seguir con su movimiento bajista en gráficos semanal y mensual, el panorama que tenemos. Esa es la apuesta que tenemos para esta semana en este instrumento. En gráfico de 4 horas se observa también cómo el precio ha generado esa zona de fuerte volatilidad desenvolvente bajista acá en esta zona y ha venido a buscar esta línea de aceleración. Probablemente aquí vuelva a rebotar al alza, pero ese rebote efectivamente estamos apostando que sea un rebote de gato muerto para venir a buscar nuevamente las caídas. El australiano es un instrumento que ha generado un movimiento muy importante a la baja. Nosotros advertíamos en semanas anteriores que se estaba encontrando con debilidad y con dificultad para realizar nuevos máximos, y efectivamente esta semana ha generado un envolvente bajista que ha absorbido los últimos 2 meses, ¿sí? Entonces ha generado una vela que más o menos de 400 pips que absorben 6 semanas de negociación. Esto nos indica claro control de vendedores. Ahora bien, nos encontramos en una zona de soporte que anteriormente fue de resistencia y debemos ser cautos en esta zona, que probablemente el precio podría generar algún tipo de retroceso en esta zona para nuevamente seguir cayendo. En el gráfico diario observamos la fuerte caída que ha tenido el instrumento esta semana, la semana anterior, y lo que podremos esperar aquí es un tipo de rebote en esta zona, ¿sí? Y luego posteriormente un movimiento a la baja.
Eso es lo que estamos apostando para esta semana en el australiano. En el gráfico de 4 horas observamos como el precio ya ha venido a desencadenar mínimos cada vez más bajos y efectivamente nos encontramos en la zona del rectángulo azul, lo cual nos indicaría que podría presentar el rebote y nuevamente realizar movimientos a la baja. Por último, el mercado de divisas, el dólar canadiense, vamos a verlo, perdón. El dólar canadiense ha sido una de las protagonistas de esta semana, de la semana que terminó, dado a que ha generado un envolvente alcista en una zona muy interesante, lo cual nos indica que probablemente ha finalizado toda esta caída y que se viene un movimiento al alza que va a corregir a este movimiento de baja, de caída. El mercado baja, aparentemente finaliza acá y genera el nuevo movimiento al alza que va a retroceder aparentemente a este movimiento, todavía no lo sabemos. En el gráfico diario observamos como el mercado ya ha penetrado, ha rupturado esa vela de esa línea de tendencia bajista con esta primera vela de decisión alcista y nos encontramos atacando el primer nivel importantísimo, que es el nivel del 1.2980 aproximadamente, 29.90. El escenario ideal que estamos apostando para esta semana a este instrumento es un pequeño retroceso para venir a demandar. Ese es el panorama que nosotros tenemos para esta semana de este instrumento. El gráfico de 4 horas observamos como el precio ha venido a buscar ya nuevamente estos niveles de resistencia del 1.2990 y buscar allí un retroceso, un leve retroceso en el instrumento para venir nuevamente a demandarlo. Ese sería el escenario, el panorama que nosotros tenemos para esta semana. Por último, el yen. El yen ha sido un instrumento bastante interesante esta semana porque ha retrocedido, ¿sí? Ya llevó esta semana retrocediendo. Es una vela de indecisión en esta zona. En el gráfico diario es un retroceso ordenado frente a estas últimas dos velas bajistas importantes. Está retrocediendo este nivel anterior de soporte que ahora se convierte en resistencia, esta zona rectangular amarilla. Vemos que probablemente el precio puede venir a buscar esta zona y generar un movimiento a la baja. Entonces eso le vamos a apostar para esta semana, ventas para el yen, dada la configuración que tiene en gráfico diario, un máximo menor. En el gráfico de 4 horas, por su parte, pues estamos evaluando este nivel impulsivo frente a este nivel de correctivo. Es claramente que esto es correctivo frente a este movimiento bajista que es impulsivo, y estas zonas del nivel amarillo probablemente puede ser una zona bastante atractiva para que el precio vuelva a generar un movimiento impulsivo a la baja. Bueno, entrando en materia de commodities, vamos a ver el oro. El oro en gráficos semanal ha generado una vela de indecisión. Recordemos que estamos esperando un retroceso a estos niveles en gráficos más pequeños, una vela de indecisión de bastante volatilidad que probablemente indica que podría el mercado venir a buscar nuevamente los máximos. El gráfico de diario ha generado este retroceso ordenado en esta zona, ¿sí? En los 1270 aproximadamente. En 4 horas el mercado ha venido a retroceder, a corregir toda la semana, y el día viernes ha venido a realizar el movimiento respectivo al alza. Rebotó en esta zona que anteriormente fue de resistencia, ahora de soporte, y lo que vamos a evaluar aquí es que para esta sesión de trading del día lunes se pueda presentar acá un tipo de consolidación para generar un primer mínimo mayor acá en esta zona para buscar estos niveles de resistencia. Esa es la hipótesis que nosotros tenemos para este instrumento para el día lunes y el día martes. Para el resto de semana, atacar, quizás generar nuevos máximos. Por su parte, el petróleo. Bueno, por su parte, el petróleo en gráfico semanal ha generado una vela que no aporta mucha información, es una vela que no tiene máximos y mínimos representativos. El gráfico diario nos ha generado aquí una pista muy importante el precio. Cabe resaltar que hemos otorgado la posibilidad de un hombro cabeza a hombro que ya es inválido, pero el otro escenario, dado a la volatilidad que ha generado estas velas, es que se pueda presentar un tipo de patrón geométrico de cambio de tendencia que es el doble techo, ¿sí? Entonces sería muy interesante que el mercado intentara buscar nuevamente un máximo, que fallara en él, que generara una vela de estas características con mucha mecha, ¿sí? Superando este nivel, y que se vendría un movimiento a la baja bastante importante para corregir todo este movimiento al alza. Sería un escenario muy importante.
Otra pista que nos da este instrumento de la debilidad que está sufriendo en estos momentos, vale decir que no quiere decir que ha cambiado la tendencia cortoplacista del petróleo al alza, sino que ya está encontrando síntomas de debilitamiento, es que el último impulso que ha generado en esta zona ha sido absorbido totalmente en su 80%, y eso es una señal bastante importante en que el precio está, en que los osos están tomando el control. Entonces, ese es el escenario que nosotros tenemos para esta semana en el petróleo. Intenta realizar un máximo, no es capaz, cierra con una vela indecisión y el mercado se cae. En gráfico de 4 horas observamos la fuerte volatilidad y una ruptura de esta resistencia de los 46,80 aproximadamente, un máximo más alto, y que cierre por debajo y sea incapaz de rupturar ese nivel, se podría estar presentando esa situación en gráfico diario y sería un movimiento de unas implicaciones bajistas muy importantes. Bueno, por último los índices vamos a comenzar con el SPY, el SP500. En gráfico semanal, una vela de indecisión, de mucha volatilidad, no aporta información en este marco de tiempo. En gráfico diario sí que se ha generado un posible movimiento interesante, y es otro rebote de gato muerto como en las divisas, con las principales divisas, y que venga y se desplome acá generando un patrón de cambio de tendencia que es un hombro cabeza a hombro. Vamos a ver si se puede presentar esa oportunidad. Necesitamos que el precio rebote más o menos en los 2080 y que aquí genere el desplome. Sería muy interesante porque el precio ya se ha habilitado bastante, dado a que el último impulso, el retroceso, fue absorbido totalmente. Entonces se podría presentar esa oportunidad. En gráfico de 4 horas vemos la finalización de esta caída, ¿sí?, que comprendió el 20 de abril hasta el día viernes. El mercado puede presentar esa figura, vamos a evaluar esa posibilidad, quizás rebotando hasta los 2080 y generar ese movimiento a las bajas por el debilitamiento dado a que el retroceso, valga la redundancia, retrocedió totalmente el impulso anterior. Por su parte, el índice de Australia en gráfico semanal ha generado una vela de bastante volatilidad que nos indica fuerte resistencia en esta zona, en los 5.330 aproximadamente. Se podría estar presentando en esta zona un envolvente bajista, dada la incapacidad del precio de venir a realizar un máximo más alto acá en esta zona. En gráficos diarios observamos la ruptura de la consolidación al alza y es incapaz de superar este nivel de resistencia de los 5.360 aproximadamente. En gráfico de 4 horas observamos un patrón clásico de posible finalización de movimiento, y es que rompe consolidación en una sola vela, es rupturada, es negada totalmente, retrocedía y aparentemente está impulsándose acá nuevamente, incapacidad del precio de realizar un nuevo máximo y acá generar el fallo de tendencia para venir a caer con unas proporciones importantes. El nivel clave es el 5.190 aproximadamente. Si el mercado cierra por debajo esta semana de ese nivel, se podría presentar ese movimiento bajista importante. Por último, el Nikkei, el índice de Japón, ha generado algo muy similar al dólar yen, una vela de indecisión retrocediendo a esta fuerte vela bajista. En gráfico diario observamos la consolidación en la que se encontró toda esta semana, la semana anterior, y que podría presentar acá una situación de un máximo menor, ¿sí?, dada la figura que se está realizando en la semana anterior. Esto es un retroceso ordenado, y en 4 horas observamos como el precio ha venido a retroceder en esta zona rectangular. Vamos a evaluar la posibilidad de que el mercado sea incapaz de realizar una ruptura con decisión de los 16.300 y aquí el mercado desplomarse, ¿sí? Sería muy interesante esa situación en este instrumento. Bueno, amigos, esto ha sido todo para esta semana. Muchos éxitos en su operativa. Hasta la próxima semana.